Hola, muy buenas tardes. Me presento. Yo soy Carmen Gloria Brevis, mediadora chilena que lleva ya muchos años ejerciendo esta hermosa labor. Y en esta tarde quise compartir con ustedes parte de la experiencia ganada en estos años, tanto haciendo mediación como otro tipo de intervenciones, lo que también ha llevado a un ejercicio permanente de nueva formación en distintas áreas, de tal manera que pueda también enriquecerse la práctica que llevamos cada uno de los que trabajamos en esta área. A partir de eso, entonces quise presentarles parte de lo que he realizado y de las miradas que tengo respecto al tema, para lo cual preparé una presentación en un PPT que me gustaría poderlo compartir en este minuto con ustedes. Así que les agradezco especialmente los minutos que se han tomado también para poder estar en esta reflexión. Y desde ahora entonces me voy a ir como ayudando con este PPT que me va a ayudar mucho para poder también ir alumbrando parte del contenido que vamos a poder mostrar. Como se aprecia en esta figura, este es un paisaje chileno que ayuda mucho a poder también tener en cuenta de qué manera vamos siempre contextualizando lo que vamos realizando. Y este contexto también lleva desafíos diferentes, por tanto es muy importante tenerlo en consideración. A partir de esta figura que ustedes observan acá, uno puede observar que, por ejemplo, es muy diferente realizar una intervención en un contexto en que el clima, por ejemplo, requiera ciertas características que van ayudando o dificultando la relación entre las personas. Por ejemplo, los quienes viven en climas más desérticos tienen formas distintas de relacionarse y de habitar ese espacio también frente a los ambientes más fríos. Y vemos que esto que parece como una forma sutil de acercarnos a la realidad, también nos permite reflexionar de qué manera nosotros nos vamos adaptando a los cambios que vamos viviendo. Vemos hoy día, por ejemplo, el cambio climático, como también las temperaturas nos han hecho modificar nuestros hábitos, como las diferentes formas que vemos también de habitar los territorios nos ayudan o no a poder también tener mayores redes de colaboración. Aquí está mi correo, por si en algún minuto quieren también conectarme, es la forma más habitual de poderlo hacer y ese es mi correo personal. Bueno, entrando ya en materia, vemos de que las familias también tienen distintas estructuras y que hablan también desde la visión en que se sitúan esas relaciones, porque vemos que hay sociedades también en que se incluye o no las formas distintas de poder cohabitar. Y aquí tenemos, por ejemplo, estos cuadros que los encontré hace unos años en Chiloé, que me parecieron también una muy buena forma de ejemplificar cómo las estructuras son diferentes y muestran también la realidad en que también están insertas estas realidades familiares. También en este paisaje hermoso que también muestra la naturaleza en su esplendor, vemos que el contexto también cumple un rol muy importante porque las estructuras familiares también tienen un intercambio con fuerzas internas o externas y vemos que, por ejemplo, en entornos hay algunas posibilidades mayores o menores de poder también contar con recursos de la comunidad que puedan propiciar este intercambio real, de tal manera de que podamos también ojalá tener mayores recursos para poder también a colaborar en que las personas puedan tener mayores fortalezas para enfrentar las crisis y los conflictos que bien sabemos son constantes y que no podemos detener su avance en términos de saber de que siempre vamos a tener crisis que vamos a tener que enfrentar a lo largo de la vida. Y en este punto también quise destacar esto de que las implicancias de nuestro trabajo también tienen efectos no solamente en los que están sentados en la mesa de mediación, sino que también influyen en los menores de edad, pensando además en lo que dice Carlos Villagrasa, que siempre habla respecto a que los niños, niñas y adolescentes, o los pequeños, como dicen en México, tienen fortalezas y tienen además todo lo que tiene que ver con relación a que son sujetos de pleno derecho. Y eso significa que muchas veces tenemos que prodigar el mejor y mayor apoyo a las familias, lo que siempre vemos que
no es lo suficientemente fuerte en la mayoría de los casos y por tanto también es un desafío constante el que tenemos todos los que estamos alrededor de las familias, porque además tenemos la preocupación de trabajar, ojalá, en torno a la corresponsabilidad parental, que eso implica el que se tomen decisiones en conjunto de tal manera de poder alumbrar este funcionamiento familiar. Y tenemos ahí que la convención siempre es un buen marco para poderlo tener en consideración, pero muchas veces este marco no se incluye más bien como más que un ideal, porque los recursos no están dados en todos los lugares de la misma forma. Y hemos visto que es un esfuerzo progresivo el poder como ojalá tener mayores recursos entre los que se cuentan la mediación entendemos de que es un proceso voluntario, que eso ya también involucra en darlo a conocer de la manera más potente posible para que las personas realmente conozcan de qué se trata y no se queden como al principio en que creían que más bien era un dispositivo centrado en lo terapéutico o en buscar una solución más bien impuesta. Entonces, todo eso acá ha ido haciendo un esfuerzo que se ha ido dando desde múltiples esferas para poder que las personas realmente conozcan qué es la mediación y que además cuenten con un profesional que va a ser neutral e imparcial, buscando ayudar a las partes a resolver las diferencias, siempre pensando en que la mediación es un espacio de diálogo. Entonces, por tanto, quienes están ahí presentes son quienes van a definir cuál va a ser el curso de este proceso. Y aquí tenemos dos conceptos que bien sabemos que ser neutral e imparcial es un desafío que no siempre es tan posible en muchísimos de los casos y tenemos que tener conciencia de quiénes somos cada uno también para decir cuál neutral puedo ser o no. ¿Ok? ¿Cuándo pierdo la imparcialidad? Entonces creo que son grandes temas que hemos trabajado también en algunas instancias profesionales, en el Colegio de Mediadores, por ejemplo, lo hemos debatido y creo que en otros espacios, en los congresos especialmente, en distintas realidades, también son temas que nos involucran no solamente a los que estamos participando, sino que también a otros profesionales. Y aquí presenté también una imagen que me pareció muy potente porque tiene que ver con esto de cómo vamos muchas veces sorteando los diferentes obstáculos que se nos van presentando. Y por tanto, aquí también vemos un buen ejemplo de cómo las personas pueden ser apoyadas en diferentes contextos, también sabiendo que hay un marco jurídico que internacional que puede también colaborar en esto. Y en estas relaciones familiares el rol de la mediación es muy importante, porque también permite ver estos formas de enfrentar los desafíos que permanentemente tenemos y también es importante siempre que tengamos en cuenta de que nuestro rol es facilitar el diálogo. Eso es lo más importante. El que lleguen o no a acuerdo muchísimas veces no es lo más importante porque las personas están consultando a veces después de mucho tiempo en que no se han hablado, que no han mantenido un contacto y cada una de las etapas de este proceso también colabora mucho en cómo se va a abrir este diálogo. Por ejemplo, desde la pandemia en adelante hemos visto de que las personas muchas veces tratan temas que antes no llegaban a tratar en mediación tan fácilmente y hoy día con la premura de los tiempos y los desafíos que tenemos todos permanentemente, vemos que las personas necesitan hablar y a mí me ha pasado en muchísimas ocasiones esto de que uno levanta el teléfono y comienza la comunicación y cada uno por separado, por ejemplo, en la premediación, habla mucho más allá de lo que antes se hacía respecto a diferentes cosas que les están ocurriendo en esta relación familiar. Desde ahí el desafío de también saber contener, poder ofrecer distintas alternativas, derivar si es necesario. O sea, siempre hay que tener apertura para tener como la libertad también de poder ofrecer diferentes alternativas. Luego aquí quise mostrarles con esta lámina parte de la experiencia que yo creo que es importante también en tener en consideración, que cada familia cuando consulta está en momentos muchas veces distintos. Y hay momentos, por ejemplo, en que las personas hablan respecto a que hoy día
están consultando por primera vez versus otras en que ya han tenido, por ejemplo, un juicio. Entonces, por tanto, uno ya sabe de que el conflicto ha escalado y, por tanto, ha sido necesaria la intervención de terceros para poder también resolver algunas situaciones puntuales. Y eso creo que también es importante tenerlo como visualizado, ojalá antes de comenzar este proceso desde la intervención ya en conjunto. También, bien sabemos los que hemos trabajado en el contexto de tribunales que cuando las personas han pasado por este contexto de peritajes y las pruebas, también vemos que muchas veces se busca reforzar la postura inicial de cada parte. Y haber experimentado eso también muchas veces aumenta la resistencia frente a lo que se podría esperar de un proceso más colaborativo. También en algunas oportunidades se ve de que las personas han podido lograr mediante la conciliación algunos acuerdos y que no siempre no han sido sustentables y que por eso están llegando a un nuevo proceso buscando una mediación. Y en otros casos también hemos visto, en algunos casos ya de larga data, que hay familias que permanentemente tienen judicialización de las diferencias, lo que representa un desafío mucho mayor para los que están interviniendo. Y generalmente, luego del juicio, las personas son derivadas a procesos de intervención que van desde la asesoría, la orientación, entrenamiento, terapia, trabajo social familiar, mediación extrajudicial, que muchas veces parten de una conciliación y en otros casos por una sentencia judicial. Y últimamente lo que se ha observado también como nuevos recursos son la coordinación de parentalidad y las prácticas restaurativas, donde en especial en este último tiempo hemos visto que hay una necesidad creciente de poder enfrentar los conflictos, no solamente desde la mediación en términos de las personas que tienen igualdad para poder también enfrentar situaciones, sino que también muchas veces se requiere tener más de los involucrados presentes con distintos tipos de prácticas que eso da para un espacio diferente a trabajar y a exponer. Creo que son de una riqueza fundamental para lo que estamos enfrentando y son los desafíos donde la formación constante también se ejemplifica. Para mí ha sido vital ir estudiando siempre nuevas técnicas, nuevas formas de abordaje de los conflictos y creo que esos son desafíos también para quienes trabajamos en este ámbito y por tanto creo que esto de estar siempre estudiando nos desafía también desde todo punto de vista, personalmente, financieramente, del tiempo que podemos no dedicarle a esto también es muy importante. A su vez, también creo que es muy importante tener en cuenta desde dónde nos situamos quienes intervenimos. Esta es una casa en Chiloé que muestra también cómo la visión de quien está observando una realidad puede decir si funciona o no. Y creo que eso también nos muestra eh, cómo nosotros podemos o no decir qué es lo que es bueno o malo para el otro. Eso creo que es un tema súper importante porque también eh, significa el que uno pueda simplemente y continuamente cuestionarse por qué piensa como piensa, por qué cree lo que cree, de qué manera le ha servido a la propia vida, pero también preguntarse si eso es aplicable para otras personas. Y eso creo que los últimos tiempos que hemos vivido desde el 2018 en adelante nos han mostrado que las certezas no existen y que las nuevas generaciones también nos están desafiando continuamente en términos de decir qué es lo que nos vamos a replantear o de qué manera vamos a hacer cohabitar diferentes formas de mirar el mundo. Y yo creo que eso también nos muestra continuamente de que es muy necesaria la conversación entre todos, o sea, entre nosotros como sociedad, como mediadores, con distintas realidades, atrevernos a pasar las fronteras de cada profesión, sino que también tener contacto con otras personas que tienen paradigmas diferentes y por tanto eso implica también un desafío personal en términos de decir cómo estoy dispuesto a salir de la zona en que yo conozco el mundo, de qué manera me quiero situar para entender y comprender las realidades de otros.
Luego, aquí también quise demostrarles respecto a los desafíos familiares. Hoy día vemos que el mundo tiene muchas problemáticas de todo tipo. O sea, hace poco, por ejemplo, en Chile tuvimos unos incendios muy fuertes que en los veranos nos han acompañado muy fuertemente en los últimos años. Y eso también muchas veces condiciona la forma de poder compartir, de relacionarse, cambia la vida por completo de muchas personas cuando se enfrenta a un desastre natural. Y vemos que también hay cambios sociales que también nos interpelan en términos de ver de qué manera vamos a poder también enfrentar estas nuevas problemáticas. También vemos que el ciclo, hoy día las personas viven mucho más, hay también desafíos para cómo nos hacemos cargo de las diferentes generaciones y también se dan quiebres relacionales en que eso muchas veces requiere un apoyo en esta reorganización, para lo que se requiere conformar equipos interdisciplinarios y también tener supervisión clínica periódica y constante, que yo creo que eso es una de las cosas que es súper importante tener en cuenta, dado de que no, si trabaja en solitario no es tan simple poder también poder tener una mirada más crítica respecto a lo que estamos haciendo. Y por tanto la supervisión se hace cada vez más necesaria y requiere también tenerla como de constante. Luego, también un tema que me pareció relevante de poder trabajar tiene que ver con esto de los recursos familiares y qué desafíos se nos presentan. Y ahí es vital tener la capacidad de mirar y de ser curioso frente a las nuevas perspectivas que se están dando. Observar qué otras formas existen de intervenir, qué autores hay, de qué forma también nos ayudan a mirar diferentes formas. También nos colabora mucho el asumir el ser tutores de resiliencia. Eso es tener conciencia del propio rol en poder colaborar para poder también apoyar los cambios y las nuevas oportunidades. Y un elemento que muchas veces no es del todo trabajado como con la periodicidad que uno quisiera es el trabajo colaborativo con la instancia judicial. Y creo que ahí, en la medida en que podamos también tener estos diálogos entre nosotros los mediadores, con los abogados, con los jueces, con los académicos, también nos ayuda mucho para poder también tener una mirada colaborativa entre instituciones, entre personas, no solamente entre los iguales, sino que también estarnos apoyando constantemente. Y eso implica no solamente el diálogo formal, sino que también nos juntarnos, conocernos, tener esta posibilidad de enfrentar nuevos paradigmas de tal manera de que podamos también conocer lo que hace el otro, por qué lo hace, para qué lo hace. Y en esto del trabajo personal e interpersonal, yo creo que es una de las partes más importantes para poder trabajar con otros, ya que ahí es donde uno también se fortalece al conocerse y al aprender en la relación con otros. Bien vimos en la pandemia que cuando estamos solos necesitamos siempre igualmente relacionarnos con otros. Por eso tuvimos muchos grupos de Zoom durante la pandemia y era impresionante cómo se iban creando cada vez más instancias de desarrollo, tanto entre los mediadores o con los profesionales. Estaba la necesidad constante de poder ir apoyándonos unos a otros. Y fue muy importante porque también en esa relación uno se va dando cuenta cómo reacciona uno en relación a esas otras personas, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué aspectos de uno también empiezan a aflorar cuando nos relacionamos con otras personas. Y la formación continua cruzada yo creo que es el desafío más como importante y novedoso, esto de poder salir de lo conocido. Eh, si siempre nos hemos formado en mediación, atrevernos a formarnos en lo legal o en lo psicológico o en lo social, ir ampliando nuestro abanico también nos ayuda muchísimo para poder también aprender nuevas formas y también entender por qué los otros profesionales hacen las intervenciones que realizan. Y aquí quise mostrarles lo que se llama equipos interdisciplinarios, a mi parecer, que tiene que ver con esto de trabajar más allá que el propio espacio físico, sino que también
coordinarnos. Yo tengo la experiencia de llevar ya muchos años trabajando, coordinando un equipo interdisciplinario y ahí es vital también tener, como siempre, la virtud y el reconocimiento interno de los equipos para que cada uno también pueda ir aplicando los recursos de las personas y de las familias en las que están inmersos, de tal manera que podamos comprender de que cuando estos recursos se articulan, también comprendemos que cada caso es único y que por tanto la intervención se hace siempre caso a caso. También se necesita consultar sobre las soluciones intentadas para no hacer más de lo mismo que antes no resultó. También creo que a mí me ha servido mucho esto de invitar a todos los miembros de la familia implicados, tanto en el conflicto como en su posible resolución. De repente hay una persona que no está sentada en la mesa, pero que es vital para poder también entregar elementos tanto del conflicto como de la posible salida a esa situación problemática que están enfrentando. Y ojalá siempre trabajar en redes, mantener una red de profesionales en las que uno también pueda confiar y a la vez ser confiable. Creo que eso nos ayuda muchísimo y también el contacto directo en los seminarios, congresos, intercambios. Creo que eso es muy importante. Es una de las cosas que a mí me alumbra mucho, por eso también me interesó ser parte de esta iniciativa que a la que me convocaron y la que agradezco especialmente. Y por tanto, con esta última lámina quise mostrarles un sector del sur de Chile donde se muestra cómo desde este punto que se observa aquí podemos mirar el universo entero y creo que para esto siempre es vital ampliar la mirada, teniendo siempre en vista lo importante que es potenciar las relaciones familiares, encontrando nuevas herramientas, considerar también lo vital que es la mediación antes, durante y después del juicio. Siempre es aplicable en todo momento. También es vital trabajar en quién uno es como persona cuando interviene, en todas las habilidades, en las cosas que nos cuestan, en las cosas que tenemos que superar. Y también siempre tener la visión de que las personas están enfrentando hoy día un problema, pero es vital de que ellos se responsabilicen tanto en la gestión como en la mantención de los conflictos para que sí también vean la posibilidad de cambio real y haya un interés de ellos mismos de poderlo superar. Y aquí les dejo mi correo nuevamente, si quieren nos podemos conversar en algún minuto. Y también estoy en las redes, especialmente en Facebook, donde nos contactamos muchos ahora y les agradezco sus minutos de atención a este espacio. Y muchas gracias por la convocatoria y por el interés también de muchos de ustedes de estar permanentemente, tanto intercambiando como la información, como también las nuevas publicaciones que podamos también todos a unos a otros también entregarles. Así que muchísimas gracias y espero que nos podamos encontrar en algún espacio presencial para poder también vernos y poder también ir cada vez más conociéndonos y reconociéndonos. Así que tengan una linda tarde. Muchas gracias.